Amados, muy buenas noches. Dios los bendiga. Un abrazo inmenso desde lo profundo de nuestro corazón, deseando que cada uno siga siendo edificado como esa casa espiritual para el Señor y que cada uno siga siendo lleno del conocimiento precioso de Dios en cada uno de sus corazones y en cada una de sus vidas y en cada uno de su ser interior, que sea tu presencia y tu poder maravilloso, oh Dios de los cielos, obrando en cada hermanito, obrando en cada personita, obrando en cada corazón, obrando en cada uno de sus hogares. Amados, qué bueno podernos volver a encontrar. No olviden que nos seguimos reuniendo, que seguimos compartiendo la palabra todos los miércoles a las 7, mientras siga las condiciones en las que estamos, que no hay la posibilidad de reunirnos. Estaremos los miércoles a las 7 transmitiendo la palabra, los domingos a las 10 de la mañana, y bueno, esperando que cada día el Señor, por todos estos medios que nos permite, podamos seguir creciendo como el cuerpo de Cristo, como esa iglesia escogida por Dios para Él, como ese pueblo que está siendo formado por el Señor para conocerle, para intimar con Él, para estar en sus gloriosos brazos y en su preciosa y hermosa presencia. De manera, mis amados, que damos gracias a Dios. No olvide que todos los días estamos subiendo algunas predicaciones que teníamos grabadas anteriores. Para los que deseen seguir, pueden entrar ahí a la página en Facebook o en YouTube. Allí pueden estar escuchando si alguno de los mensajes que se ha transmitido en estos últimos 2 meses, que hemos estado transmitiendo todos los días, no lo pudiste escuchar, o no lo pudiste ver. Allí lo puedes volver a repetir. Si hay algo que no te quedó claro, lo puedes volver a escuchar. Bueno, Dios nos ha permitido todos estos medios para que cabemos y ahondemos y conozcamos la preciosa, maravillosa, preciosa palabra del Señor en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Mis amados, tenemos un anuncio especial. El próximo domingo, si Dios así nos lo concede, vamos a estar celebrando al final de la reunión la Santa Cena. De manera que te anunciamos para que te puedas preparar con tiempo, con el jugo de uva, con el vino, con el pan, y podamos, como iglesia, desde cada uno de nuestros hogares, poder celebrar, poder reconocer, poder entender un poco más de esta obra gloriosa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que bienvenidos, dispongamos todo nuestro corazón, dispongamos toda nuestra vida para que entremos en una relación y en una comunión preciosa con el Salvador. Amados, les invito para que oremos y que este tiempo sea hermoso en las manos del Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por bendecirnos en esta tarde. Gracias porque nos permites una vez más reunirnos como iglesia en diferentes lugares, oh Dios de los cielos. Nos permites, Dios, desde cada uno de nuestros hogares, por estos medios provistos por tu mano, el poder reunirnos, el poder, Señor, escudriñar tu palabra, el poder rogar, Señor, que hables a lo profundo de nuestro corazón las palabras que nos atraigan a ti, que hables a lo profundo de nuestro corazón las palabras, oh Dios de los cielos, que nos atraigan a tus brazos, a tu presencia, esas palabras, oh Dios, que nos acerquen, Señor, cada día más y más a ti, que nos lleven al conocimiento de tu corazón. Tú has expresado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, que podamos acercarnos con un corazón, Señor, enseñable, con un corazón, oh Dios, que quiere perseverar. Danos la gracia de ser diligentes para indagar, para escudriñar, para estudiar, para perseverar una y otra vez, Señor, en el estudio de tu preciosa palabra, Señor. Pongo en tus manos la vida de todos mis hermanos en esta noche y ruego, Señor, para que tu luz, Señor, sea la que vaya alumbrando nuestro corazón, para que en esa luz tuya vayamos viendo tu luz, Señor, para que te vayamos viendo cada día con más claridad, Señor, para que vayamos recibiendo cada día más y más de la preciosa vida tuya en medio de nuestro caminar y de nuestra vida, Señor amado, y podamos ir, Señor, siendo traspasados hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón, Señor, de tu presencia sublime, extraordinaria y maravillosa para con cada uno de nosotros, Señor. Ruego por cada personita que puede escuchar tu palabra, por cada personita, Dios, en la que tú estás obrando,
en la que tú te estás manifestando. Rogamos, Señor, porque en cada uno te glorifiques. Oramos, Dios, por aquellas personitas que están, Señor, viviendo momentos difíciles. Oramos para que seas propicio en medio de sus circunstancias y te manifiestes, oh Dios, y conforme a tu voluntad, Señor, fortalezcas estos corazones y estas vidas, Señor, para tener confianza, para tener fe y para tener la esperanza puesta en ti, Señor. No dejes que nuestros corazones desfallezcan en una circunstancia, sino por favor en medio de ella, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestro espíritu, renueva nuestro corazón, para cada día, oh Dios de los cielos, beber del agua de vida, que es la que tú nos das de una manera sobrenatural. Señor, permítenos adorarte con todo el corazón. Te invito que allí donde estás, levantemos el corazón hacia el Señor y levantemos nuestras vidas hacia su trono, que levantemos nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, se pueda dirigir todo en torno a nuestro precioso Salvador. De manera que le invito a que cantemos juntos esta canción. Porque tú nos has pastoreado, Señor. Delante de nuestro pastor, delante de nuestro Señor, delante de nuestro buen y precioso Rey. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, amor en su nombre. Dile al Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dile al Señor, el Señor es mi pastor, en pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, amor en su nombre. El Señor es mi pastor. Dile a él, nada me faltará. Señor, si tú pastoreas nuestras vidas, si tú guías nuestro caminar, si tú nos llevas de tu mano, si tú nos conduces, Señor, hacia tu corazón, si tú nos concedes el encontrarnos cada día contigo, si nos das la gracia de conocerte, si traspasas nuestro corazón con tu amor, Señor amado, si es tu plenitud la que nos inunda, si es tu vida la que nos llena, Señor, Padre, nada nos falta.
porque tú eres aquel que todo lo llena en todo, Señor. Tú eres el que llenas nuestro corazón. Tú eres el que traes plenitud a nuestra vida. Señor amado, como expresó, Señor, el profeta Habacuc cuando dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni el ganado dé su mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová. Señor, que nos podamos alegrar cada día, que cada día tú seas la alegría de nuestro corazón, que cada día tú seas la esperanza de nuestra vida, que tú cada día seas la paz que nos inunda, que tú cada día, Señor, sea el amor que nos traspasa, que cada día, Señor, sea tu presencia, oh Dios, lo más preciado para cada uno de nuestros corazones. Dirígenos cada día hacia ti. Enséñanos, Padre, a caminar de tu mano. Enséñanos, Dios de los cielos, Señor, a correr a tus brazos a cada momento, a que nuestros ojos estén puestos en ti. Danos ojos para verte, oídos para oírte y corazón para amarte, Señor. Danos la gracia, oh Dios, de poder entender este propósito maravilloso para el que tú nos escogiste, de poder entender este privilegio extraordinario para el que tú nos has apartado y para el que nos has llamado cada día, Señor. Padre, queremos bendecir tu nombre, queremos bendecir la palabra que tienes para esta noche, pedirte que a través de ella, Señor, hables, edifiques, fortalezcas y establezcas nuestra vida en tu propósito. Y abra nuestros ojos, Señor, con esa luz que solamente tú puedes traer con tu Espíritu, para que podamos ver cada día con más claridad quién es Cristo, para que nuestra mirada esté posada en Él, en el autor y consumador de la fe. Padre, te damos gracias, te bendecimos, a ti te damos todo el honor y la alabanza, en el santísimo nombre de Jesús. Guíanos a través de tu palabra, ilumínanos a través de las Escrituras, Señor precioso, para poder percibir el palpitar de tu corazón, para poder oír y ver, Señor, quién eres tú. Gracias te damos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios los bendiga. No olvides que el próximo domingo, si Dios nos lo concede, hacerlo así, al finalizar la reunión estaremos celebrando la cena del Señor, de manera que podamos prepararnos con el jugo de uva, podamos prepararnos con el pan, que podamos disponer nuestro corazón, que podamos estar preparados para ese momento especial, dispuesto por la mano gloriosa del Señor para tener un encuentro especial y estelar con nuestro Creador. De manera que le invito a que vaya conmigo a Jeremías, capítulo número 23, versículo número 18. Puedas allí abrir tu Biblia, abrir ese ejemplar que debiéramos tener cada uno de manera personal para escudriñar, para poder marcar, para poder resaltar, para poder poner noticas, para poder recordar aquellas palabras con las que Dios va dejando huellas de su amor en nuestro corazón. Aquellas palabras con las que Dios va marcando nuestra vida. Aquellas palabras con las que Dios va poniendo un sello imborrable dentro de cada uno de nuestros corazones. Damos gracias a Dios porque Él mismo es el que se está preparando un pueblo. Y rogamos es al Señor que nos dé la gracia por su misericordia de ser parte de ese pueblo que Dios está preparando, esa novia, de ser parte de esa iglesia, de ser parte de ese remanente precioso. Él está levantando cada día para Él un regalo que Dios mismo se va a dar, un regalo hecho por sus manos, un regalo hecho por su poder, un regalo preparado por Él mismo, por su misma presencia y por su misma vida, un regalo sellado por Él mismo, por su Espíritu, por su presencia maravillosa. De manera que dice Jeremías capítulo número 23, versículo número 18, hablando de esa relación íntima a la que Dios nos está convocando y en la que no es de exclusividad para algunas personas, porque a veces nosotros tenemos el pensamiento y pudiéramos aún tener la exigencia sobre alguien de que si alguien ha sido llamado a servirle a Dios, entonces consideramos que esa persona que ha sido llamada por Dios para servirle,
que esa persona es la que tiene la necesidad de buscarle. Y entonces podemos perder de vista que esta necesidad de buscarle no es porque tengamos un ministerio, no es porque tengamos un llamado, no es porque tengamos un don, no es porque hayamos recibido una encomienda de parte de Dios. No, esta es una necesidad que cada ser humano tenemos. La necesidad de relacionarnos con Dios es una necesidad del joven, es una necesidad de la dama, es una necesidad de la señorita, es una necesidad del varón, es una necesidad del anciano, es una necesidad de todos y cada uno de nosotros, que hemos sido llamados para experimentar esto que dice Jeremías 23 en el verso número 18, que dice la escritura: porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. No olvides que Dios va a hacer algo bien tremendo en nuestro corazón cuando nos va llevando a acercarnos a Él a través de su palabra, cuando nos va llevando a acercarnos a Él en oración. Él va poniendo ese espíritu en nosotros y nos va despertando, pero seamos sensibles a todo eso que Dios va obrando y va haciendo en cada una de nuestras vidas. No olvide que a Mateo cuando dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Te das cuenta? Que no es un asunto particular para un individuo, es un llamado para toda la iglesia, es un llamado para ti, es un llamado para mí, un llamado de estar ahí en el secreto, a solas con el Señor, allí escudriñando su palabra en su presencia, allí pidiendo que la luz de su Espíritu nos alumbre y nos dé sabiduría para conocerle, para entenderle. Como ha dicho Él en su palabra: no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas quiero, dice el Señor. De manera que quien estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Amados, nosotros necesitamos ir aprendiendo que la experiencia de escudriñar las Escrituras es algo hermoso, es algo emocionante, es algo fascinante para cada uno de nosotros, porque mientras nosotros vamos escudriñando esta hermosa y preciosa palabra de Dios, vamos a ir experimentando la fidelidad de Dios obrando en cada uno de nuestros corazones. Vas a darte cuenta y vas a experimentar la fidelidad de Dios obrando directamente dentro de tu ser. La Escritura dice ahí en Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11, donde la Escritura expresa de una manera especial cómo Dios ha dispuesto su palabra para hacer una obra en nuestros corazones y para conducirnos hacia su corazón. De manera que la Escritura nos expresa que así como desciende de los cielos ya la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. De manera que esto nos permite ver que nosotros sí necesitamos tener un acercamiento intencional a la palabra de Dios. O sea que debemos acercarnos con una intención en nuestro corazón, con un deseo, con un anhelo. Esto de intencional significa que no simplemente me acerco para leer, que no simplemente me acerco para mirar un pasaje, no, me acerco para escudriñar, me acerco para aprender, me acerco para oír al Señor, me acerco para rogarle a Dios: abre mis ojos para verte en cada una de estas porciones, para aprender de ti, Señor, que al acercarme a tu palabra reciba de ti, reciba de tu aliento, reciba de tu vida, reciba, oh Dios, de los cielos, Señor, como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Te das cuenta? Que cuando vamos entrando de manera intencional en un contacto con la palabra, vamos a experimentar la fidelidad de Dios, porque ya no es viendo cómo Dios le habla a otros, voy a experimentar cómo Dios me está hablando, cómo Dios se está dirigiendo a mi corazón, cómo Dios, cuando empieza a plantar toda esta palabra y empieza a abrirse mundo de luz que hay en Él,
para permitirnos percibir su corazón, va a empezar a hacer que de nuestro interior brote esa vida maravillosa que Él va derramando, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que Dios desea que es estudiar de la palabra, ese oírlo y verlo a Él cuando venimos a escudriñar. Por eso necesitamos tomar tiempo, no tomar a la ligera esto, sino que el escudriñar la palabra nos lleve a que la palabra y la voluntad de Dios sea establecida en nuestro corazón y traiga la vida de Dios a cada uno de nosotros, en cada instante, en cada momento, como está destinado en la preciosa palabra. Dios es el que nos da a beber de una manera muy especial. La Escritura dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero no es algo que yo produzca, es algo que Él produce dentro de mí, Él, la fuente de vida eterna. Recordemos las palabras que el Señor le dijo a aquella mujer samaritana en aquel encuentro preparado por Dios cuando le fue necesario al Señor pasar por Samaria. Que lo que le expresó a aquella mujer: si bebieres de esta agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque la fuente de agua es Él, porque la fuente de vida es Él, y Él es el que desea inundarnos, saciar nuestra sed, pero Él también desea saciar nuestro ser. Y con su presencia maravillosa y preciosa lo va haciendo. Con su presencia maravillosa y preciosa nos da a beber de su vida misma, de su naturaleza misma. Él nos va inundando de Él mismo, porque la fuente de la vida es Él. Y cuando Él nos llena de su presencia, nos está llenando es de su misma vida a cada uno de nuestros ojos. En el Salmo capítulo número 16, versículo número 11, nos vamos dando cuenta que cuando Dios nos va mostrando y nos va permeando con su fidelidad en nuestro corazón, vamos a ir encontrando que nuestros ojos van siendo abiertos para verlo a Él, para percibirlo a Él, para conocerlo a Él, y que esto se va a cumplir en mí. ¿Qué necesito? Necesito necesariamente ocuparme. Va a ser muy difícil aprender de Dios cuando me ocupo muy poco de buscar a Dios, cuando simplemente me ocupo de escuchar una y otra cosa, pero no me ocupo de escuchar al Señor. El Salmo capítulo número 16, en el versículo número 11, nos deja ver algo que Dios quiere hacer y que Dios quiere mostrarnos. No olviden que el Señor dijo que quien estuvo en su secreto y vio y oyó su palabra. Quien lo vio a Él, quien lo escuchó a Él, acercarme a su palabra es para verlo a Él, es para oírlo a Él. Parece repetitivo, pero es algo que necesitamos pedirle al Señor que lo aclare en nuestro corazón, para que escudriñar su palabra se vuelva algo maravilloso para nuestro corazón, para que podamos expresar lo que dijo el salmista cuando dijo: sino que en la ley del Señor está su delicia. O sea, era un deleite poder ir escudriñando la palabra, porque sus ojos iban siendo abiertos para ir viéndolo a Él, sus oídos iban siendo abiertos para ir escuchándolo a Él. Dice el Salmo 16 en el versículo número 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Te das cuenta? Que Dios me va a empezar a mostrar cómo todo me conduce hacia Él, cómo su presencia es lo que va a producir un gozo precioso en mi corazón y una fortaleza increíble dentro de mi vida. Cómo el mayor deleite para mi corazón va a estar delante de Él, va a ser estar delante de su presencia, va a ser estar postrado delante de sus pies, porque ese es el gran tesoro que Dios ha expuesto en su palabra y que nos está permitiendo ir percibiendo. El Salmo 160, en el verso número 105, este salmo largo que está abarcando el salmo más largo que hay dentro de la Biblia, el libro más largo que hay dentro de la Biblia, está totalmente centrado en las riquezas de la palabra, en las riquezas de la palabra para instruirnos, en las riquezas de la palabra para enseñarnos, en las riquezas de la palabra para corregirnos, en la riqueza de la palabra para llevarnos a entender las circunstancias, como muchas veces
ha sido necesario ser afligido para que yo pudiese aprender. Y toda esa riqueza la encontramos allí en el Salmo 119, pero en el verso número 105 nos da una luz preciosa diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. Y cuando nosotros vamos detallando esto, mis amados, no es un simple alumbrar. No es una simple luz que apareció en el camino. Cuando hablamos de esta luz maravillosa que expresa aquí la palabra de una manera tan preciosa, es que ella empieza a mostrarme un camino que yo no había visto. Esa palabra empieza a ser una lámpara para mis pies, porque me empieza a mostrar una senda que no conocía, porque me empieza a mostrar una ruta que yo no sabía, un camino dispuesto por Dios para llevarme hacia su corazón, un camino dispuesto por Dios para llevarme hacia sus brazos. ¿Te das cuenta? Que cuando la palabra de Dios empieza a alumbrar mi camino, me empiezas a conducir hacia su corazón, me empiezas a conducir hacia sus brazos, me empiezas a llevar hacia el corazón precioso del Padre a través de aquel camino dispuesto por el Señor. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que es lumbrera para que yo empiece a ver ese camino precioso dispuesto por Dios. El único que me puede llevar al Padre, Jesucristo. Esto es hermoso y maravilloso. De manera que damos gracias a Dios por revelarnos su palabra, por irnos abriendo los tesoros muy guardados, muy preciosos aquí, como está escrito allí en Deuteronomio 29:29. Cosas que Dios desea que cuando las vayamos percibiendo, vayamos apropiándonos de ellas, vayamos abrazando esa luz con la que Dios nos va alumbrando para llevarnos hacia su corazón. Deuteronomio 29:29 dice: porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, a nuestra descendencia, dice la palabra, a fin de que guardemos todas las palabras dadas por el Señor. ¿Te das cuenta lo hermoso? Que lo que Dios va revelando es para que sea atesorado en el corazón, para que sea algo valioso en nuestras vidas. Lo hemos estudiado en otras ocasiones, cuando Dios nos ha aconsejado que retengamos todo aquello que vamos recibiendo de parte de Dios, que le demos valor a todas aquellas cosas que Dios va poniendo dentro de nuestras vidas, porque no hay mayor tesoro para encontrar en la palabra de Dios, no hay mayor tesoro para encontrar en el consejo y en la sabiduría de Dios que a Dios mismo. Y cuando empezamos a encontrar a Dios en cada porción de la Escritura, amados, eso se vuelve una aventura extraordinaria. Cada día escudriñar la palabra, cada día buscarlo en cada versículo. ¿Recuerda lo que le aconteció a aquella sulamita? Cuando Dios empezó a dejar huellas, cuando vino el amado hasta la puerta de su casa y le tocó, pero ella tuvo un momento ahí donde ya estaba acostada y todo eso, pero cuando se levantó y sintió como la mirra goteaba de allí de la chapa, de la puerta, y empezó a ser traspasada por el amor en su corazón, y empezó un deseo por el amado, lo estaba buscando. Y cuando Dios empieza a despertar un deseo por el amado, venimos a la palabra y queremos hallarlo en cada porción, queremos encontrarlo en cada tilde, queremos encontrarlo en cada coma, queremos encontrarlo en cada expresión, queremos hallarlo a Él. Se vuelve el tesoro que estamos buscando día y noche en su palabra. Él se convierte en el hambre de nuestro corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Dios está despertando esa iglesia con hambre y sed de su presencia. El Señor ha dicho de una manera especial que vendrían días donde traería hambre sobre la tierra, pero no sería hambre ni de pan ni sed de agua, sino que traería hambre y sed por la palabra de Dios, hambre y sed por oír al Señor, hambre y sed por ver al Señor, hambre y sed por entrar en contacto con el Maestro. Y eso es lo que Dios está haciendo, amados. No nos perdamos este privilegio, no nos perdamos este regalo, no tengamos en poco lo que Dios está haciendo en este tiempo, cómo Dios nos está preparando, cómo Dios nos está llamando a ser como aquellas vírgenes apercibidas que tomaron aceite para que sus lámparas estuvieran encendidas. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando buscamos su rostro y su presencia, estamos tomando de su aceite, de un aceite que yo no puedo comprar, pero que cuando busco al Señor me es provisto por la misericordia, por el amor, por la gracia, por la bondad de Dios. Él me provee más y más de Él, y es
cuando Él me provee más de Él, que su luz empieza a alumbrar en mi corazón, que su luz empieza a alumbrar sobre mi rostro, como decía aquella oración que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia. Qué hermoso cuando Dios empieza a alumbrar el corazón de esta manera para que lo podamos ver. Dice el Salmo 119, en el versículo número 162, nuevamente hablando de ese tesoro especial que es escudriñar la palabra. Se lo voy a leer en la versión del lenguaje sencillo. En la versión del lenguaje sencillo dice esta porción: tu palabra me llena de gozo como quien encuentra un gran tesoro. ¿A quién estoy hallando cuando escudriño la palabra? ¿A quién estoy encontrando? Porque aquí lo compara a que eso va a producir un gozo especial y un gozo tremendo, porque está encontrando un tesoro incalculable que no tiene precio. ¿Te das cuenta? Que escudriñar la palabra no es un asunto de solo lectura, es un asunto de venir con hambre de Dios, con anhelo de verlo, con anhelo de palparlo, con anhelo de escucharlo. Muchas veces expresamos lo siguiente: muchas veces encuentra uno en labios de muchas personas que escudriñar la palabra es como difícil, que poder entender lo que está expresado allí es complejo. Y claro, muchas veces se hace difícil para nuestro corazón, porque ciertamente dentro de esta palabra hay un lenguaje, y un lenguaje que ha sido muy desconocido para nosotros. Esta palabra está impregnada del lenguaje del amor. Y si hay algo que el hombre no hemos conocido, es el amor. Que no hemos experimentado, es el amor. Y es en la medida en que Dios va tocando mi corazón y me va acercando a Él, que me va impregnando con ese amor. Y en la medida que ese amor va permeando mi corazón, en la medida que ese amor va tocando mi vida, voy empezando a percibir el lenguaje de Dios. Porque ese es el lenguaje en el que Dios se expresa. Se hace difícil entender el lenguaje de Dios porque era un lenguaje que no conocíamos. Pero ahora, cuando escudriñamos la palabra, Dios nos va dando luz de ese lenguaje. Nos va expresando ese amor maravilloso para que todo su mensaje pueda ser entendido por nosotros. Cuando empezamos a ver en cada palabra es manifestado el amor de Dios en cada porción, el amor de Dios en cada expresión, el amor de Dios en cada parte de la escritura, desde el comienzo hasta el final. Ya deja de ser algo extraño, y en la medida que esa luz empieza a alumbrar mi corazón, amados, esa luz me va enamorando, esa luz me va apasionando, esa luz me va encendiendo, esa luz va cautivando mi corazón, esa luz me va seduciendo, me va atrayendo, me va apasionando de una manera especial hacia el Señor, donde mi corazón va experimentando que no hay nada mejor que estar en su presencia. El libro de Cantares empieza con una expresión maravillosa, con un deseo de alguien que está anhelando, pero no está anhelando cosas, está anhelando a otro ser, porque él dice: oh, si me besara con besos de su boca. Está anhelando es la vida preciosa de la otra persona, y dice: porque mejores me son tus amores que el vino. ¿Qué empezó a experimentar? Que ese lenguaje del amor empezó a traspasar su corazón de tal manera que no hay nada más atractivo para buscar. ¿Te das cuenta? Como cuando Dios nos permite ir viéndolo e ir percibiéndolo de una manera especial, eso va traspasando nuestro corazón hasta las fibras más íntimas. ¿Y quién estuvo en el secreto de Dios? Amados, venir al secreto de Dios nos va a llevar a ir experimentando con más claridad ese amor, esa luz maravillosa, porque no hay nada dispuesto por Dios que nos acerque más a su corazón que su amor. Por eso Él dispuso y lo expresó allí en la palabra: de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor de Dios que se vuelve inexplicable, ese amor de Dios que se vuelve incapaz el ser humano con sus argumentos de poder abarcar de la inmensidad que es. Pero aunque no lo podemos abarcar por nuestras limitaciones, sí lo podemos disfrutar cuando ese amor empieza a tocar lo profundo de nuestro ser y lo profundo de nuestro corazón. Y todo esto es para que percibamos quién es Él, y para que cada día lo que me atrae al escudriñar su palabra es verlo, percibirlo, conocerlo, cada día experimentar ese enamoramiento en mi corazón hacia el Señor.
hacia el corazón precioso de nuestro Salvador. En estos días que hemos venido estudiando acerca del libro de Hebreos y cómo el libro de Hebreos nos muestra la supremacía de la persona gloriosa del Señor Jesucristo y nos va permitiendo ver un panorama de cómo no habíamos visto al Señor comparado con todas las cosas, porque ciertamente Jesús vino a manifestar toda la realidad de Dios, pero todas las cosas que eran sombra realmente eran muy distantes de lo que era esta realidad tan gloriosa que es el Hijo de Dios para nosotros, y que necesariamente Dios está afirmando una pregunta que Él mismo expresó a la gente y que Él mismo expresó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Que eso no puede ser expresado sino por luz del Señor. Lo expresó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconoció: tú eres el Mesías, el enviado por Dios, pero tú también eres Dios mismo manifestado en medio de nosotros. Y eso es hermoso, porque nos va permitiendo percibir esa grandeza, esa luz maravillosa de quién es Cristo para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. Ya hemos visto algunas cosas ahí en el libro de Hebreos de una manera muy especial. Empezamos a ver a Jesús como los profetas anunciaron la palabra, pero que el que ahora vino es la palabra misma. La palabra que anunciaron los profetas es la que ahora se ha hecho vida y está habitando en medio de nosotros. Entonces no es que es la palabra, sino quién es la palabra. No es qué es el mensaje, porque después el Señor habla de los mensajeros, de todos los ángeles, y que a cuál de sus ángeles Dios le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero a Jesús le expresó de una manera muy especial, porque Jesús no era el mensajero, Jesús es el mensaje mismo que otros anunciaron. Ahora ese mensaje se hizo vivo. Entonces no es qué es el mensaje, sino quién es el mensaje. Veíamos cómo en Jesús vemos cumplidos los ministerios. Por eso Jesús es nuestro modelo para seguir, para seguir sus pisadas, porque cada uno de los ministerios ha sido cumplido por el Señor Jesucristo. Y ahí mismo en hebreo lo expresa, porque Él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestras almas. Entonces no es quién, no es qué es ser apóstol, o no es qué es ser sacerdote, sino es quién es el apóstol de nuestras vidas y quién es el sumo sacerdote de nuestros corazones. ¿Quién es Él para cada una de nuestras vidas? ¿Quién es Él como apóstol? ¿Quién es Él para cada uno de nosotros como apóstol? Cristo es quien, no olvide, es quien nos ha dado a conocer el amor del Padre, quien lo ha manifestado ante su pueblo. Él es a quien nosotros debemos oír, al Señor Jesús. Y como sumo sacerdote, Él es quien se ha puesto delante de Dios en favor nuestro. Él es quien ha dispuesto el camino para llevarnos al Padre. Él es quien nos ha acercado al corazón de Dios. Veíamos también de una manera muy especial cómo no hablamos de qué es el reposo, sino de quién es el reposo. Y vemos que así como en la creación, el Señor nos permite ver al hombre en el séptimo día, en el día de reposo, junto al Señor, contemplando todo lo que Dios había hecho en la creación. ¿Para qué Dios puso ese día de manera especial? Para que en todo lo que había sido creado, el hombre conociera al Señor, porque todo lo creado ha sido dado para darnos a conocer al Señor. Aún allí en Romanos 1:18 en adelante, donde habla acerca del desprecio que tantos hombres han tenido hacia el corazón de Dios, dice que no tienen excusa, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, de manera que no tienen excusa. Entonces mire lo hermoso, allí Dios se estaba dando a conocer al hombre en ese día de reposo, para que el hombre pudiera contemplar al Señor en todo lo que el Señor había hecho, pudiera contemplar la grandeza, el carácter, la naturaleza, los atributos maravillosos de Dios. Pero ahora Dios no nos ha llevado a un día de reposo, sino que ahora
nuestro reposo es una persona. No es qué es el reposo, sino quién es el reposo. Porque ahora Dios nos ha llevado a contemplar la obra en la cruz del Calvario. Y cuando contemplamos la obra de la cruz del Calvario, contemplamos a una persona, la gloriosa persona de Jesucristo. La persona que vino a entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. De manera que ahora no solamente vamos a mirar la creación para conocer el carácter de Dios, sino que ahora vamos al monte Calvario para conocer y experimentar el amor de Dios sobre nuestras vidas, porque nuestro reposo ya no es un día, nuestro reposo es una persona. ¿Quién es nuestro reposo? El Señor Jesucristo. Ya no solamente contemplamos su creación, ahora contemplamos su obra completa en la cruz de Calvario. Aquella obra en la que se dijo consumado es. Esa obra donde se dijo tetelestai, todo ha sido cancelado, la deuda ha sido pagada. Esta obra ha sido de plena satisfacción para el corazón del Padre. Y ahora nos adentramos para mirar cómo Él ha establecido un mejor pacto para nosotros. Y no estamos hablando de todos los pactos que el hombre se ha inventado y a los que ha acudido y a los que tantas veces ha abordado de manera desenfocada de la palabra de Dios, simplemente para poder proveer a cambio de dinero ofrecimientos de parte del Señor. Que podamos dar cierto dinero a cambio de poder recibir un favor de Dios. No, vamos a hablar es de realmente cómo Dios ha establecido su pacto. Y nos vamos a dar cuenta cuando vamos a mirar esto. Acompáñenme allí a Hebreos capítulo número 8, en el versículo número 6. Y vamos a ver cómo allí el Señor empieza a darnos claridad de una manera extraordinaria de este pacto maravilloso. Y por qué este pacto establecido por Dios mismo. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya no es preguntarnos qué es el pacto, sino quién es el pacto. No olvide, siempre Dios nos está llevando es a quién es. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el mensaje? ¿Quién es el apóstol? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es el día del reposo? Ahora, ¿quién es el pacto? De manera que no olvide, ¿para qué nos ha sido dada la fe? Para que toda nuestra mirada esté puesta en la gloriosa persona de Jesucristo. Para que podamos percibir a través de Jesucristo el corazón precioso de nuestro Padre Celestial, el corazón precioso de nuestro Salvador. Y dice ahí Hebreos, en el capítulo número 8, en el versículo número 6, dice la Escritura de una manera especial. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Y venía hablando del sacerdocio de Jesús, venía hablando de Jesús como el gran sumo sacerdote, aquel que no solamente traspasó el lugar santo, el santísimo, sino de aquel que traspasó los cielos para llevarnos a la misma gloria de Dios. No olvide que hemos visto en el sacerdocio de Jesús que todo sacerdote podía entrar y presentarse por sí mismo, pero no podía llevar a nadie delante de Dios. Pero Jesús, como el gran sumo sacerdote, no solamente se presentó delante de Dios, sino Él es el que nos lleva a la misma presencia maravillosa y gloriosa de nuestro Salvador. Por eso dice ahora, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose al de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mire lo hermoso. Ya la palabra de Dios aquí está poniendo este pacto más alto que todas las cosas que se hayan podido hacer antes, de todas las cosas que se hayan podido expresar antes. No olviden, ya no es qué es el pacto, sino quién es el pacto. Pues el pacto anterior implicaba mandamientos. El pacto anterior implicaba que el que hiciera estas cosas viviría por ellas. El antiguo pacto, dice la Escritura, que era un ministerio de muerte. Así lo expresa y ahorita lo vamos a ver ahí en la palabra. Y ministerio de muerte es porque necesariamente este ministerio traía conocimiento del pecado, pero no me lo solucionaba. No olviden que hace unos días, cuando el pastor Wilson explicaba acerca de la ley, nos dejaba ver esto, que ese primer pacto estaba basado en la ley.
la ley, nos muestra la condición en la que nosotros estamos, nos muestra como descalificados delante de Dios, pero ella misma no puede solucionarnos. No puede solucionarnos el faltante que hay dentro de nuestros corazones. Por eso dice la Escritura que ese era un ministerio ¿de qué? De muerte. Pero la diferencia del nuevo pacto es que es un ministerio de impartición, donde no se nos están dando simplemente instrucciones, sino donde se está impartiendo de la vida de Dios de cada uno de nosotros. Cuando Dios imparte de su vida, el nuevo pacto significa que Dios mismo imparte de su vida sobre nosotros. Y cuando Dios imparte de su vida sobre nosotros, impacte perdón. Cuando parte de su vida sobre nosotros, yo recibo perdón, yo recibo justificación, yo empiezo a vivir un proceso de santificación, yo recibo reconciliación con el Padre, yo recibo la plenitud de Dios en mi corazón. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso ahora nos está hablando de la grandeza de lo que el Señor Jesús ha hecho. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 7. Aquí vamos encontrando en todo esto que hay cosas que se hacen un poco difíciles de entender. Pedimos al Señor que nos dé sabiduría de poderlas expresar con la mayor sencillez y claridad, pero sin irnos de manera superficial, para que puedan ser recibidas, porque veíamos en el tema anterior que por causa de que la gente no escudriña, por causa de que la gente no estudia la palabra, por causa de que la gente no está firme en las cosas básicas del Señor, entonces hay cosas que se le hace difícil entender o recibir, porque hay cosas que se necesita perseverar, indagar, estudiar, estar delante de Dios. Hay cosas fáciles, pero hay otras cosas complejas en las que necesitamos luz y revelación del Señor. Si no las entendemos y no tomamos tiempo, entonces fácilmente podemos torcer las Escrituras. Como dijo el apóstol Pedro, que había muchas cosas de las cuales había hablado el apóstol Pablo y que muchas de ellas eran difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes torcían para su propia perdición. O sea, le daban un sentido totalmente diferente a aquello, le daban su propia interpretación en lugar de buscar al Señor para que Dios fuera el que les diera la luz maravillosa de todo aquello que Dios había expuesto a través de su palabra. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo número 3, en el versículo número 7 y 8. Cuando habla del primer pacto, cuando habla del primer pacto con un ministerio de muerte, que veíamos ahora, ministerio de muerte, porque nos desnudaba el pecado, nos mostraba las exigencias de Dios frente a la incapacidad que el hombre tenía para cumplirlas, pero ella misma no podía solucionarnos el problema que teníamos dentro de nosotros. Y dice 2 de Corintios 3:7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y aquí empieza a colocar a los dos en posiciones opuestas. Uno, lo único que hacía era mostrarme su condición y me mostraba la muerte que había en mí. Pero ahora el nuevo pacto nos viene a mostrar es una vida que va a ser impartida, la vida que va a cambiar toda la condición de mi corazón y de mi ser. Aquí podemos ver que la palabra nos expresa de dos glorias mencionadas por Pablo, la del pacto de la ley y la gloria del pacto de la gracia. Y ciertamente nos deja ver que la gloria del pacto de la gracia es mucho mayor, es mucho mayor. La gloria del pacto de la ley nos mostraba el carácter santo de Dios, nos muestra el carácter precioso del Señor y que sus mandamientos son justos y son santos. Pero frente a eso, esa manifestación del carácter de Dios de esa forma, lo único que muchas veces produjo fue temor. Esa ley fue temor al corazón, temían al reflejo de la gloria de Dios que se manifestaba sobre la vida de Moisés. Miremoslo ahí un momento en Hebreos mismo, capítulo número 12, en el versículo número 18. Acompáñenme allí.
y nos damos cuenta que producía un terror que no nos permitía un acercamiento al Señor. De manera que ese primer pacto, por eso era de muerte, producía en nosotros, era una desnudar de nuestra condición sin darle una solución. Hebreos 12, 18 dice la Escritura: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Verso 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Qué produjo ese primer pacto? Temor en el corazón, temor de acercarse a Dios. De manera que se vieron tan aterrados y se vieron en una condición tan tremenda que ellos clamaron: necesitamos un intermediario, necesitamos que alguien se ponga entre Dios y nosotros, porque si alguien no se pone entre Dios y nosotros sentimos que la gloria de Dios puede llegar a destruirnos. De manera que por eso pidieron a Moisés: Moisés, mejor hable usted con Dios y después usted viene y nos dice las palabras de Dios, porque estar delante de Dios es muy difícil. No podemos cumplir las demandas, no podemos estar delante de su santidad y de su gloria. Y mire lo tremendo. De manera que eso produjo fue un terror, y el terror lo que produjo fue lejanía en lugar de producir ¿qué? Un acercamiento. Pero mire lo que dice ahí más adelantico, en el versículo número 22, cuando habla de este mejor pacto. Porque dice: sino que ahora os habéis sido acercados al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. No olvides que no es qué es el pacto, no se trata de qué hacer. El primer pacto se trataba de qué hacer. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero este segundo pacto se trata de creer para recibir. Se trata de creer para recibir la impartición de vida que Dios está haciendo a través de lo nuevo que Él ha traído. Se trata de quién es el pacto. Si quiero tener el nuevo pacto, necesariamente lo debo de tener a Él, porque el pacto no es simplemente un tratado. El pacto es una persona que nos ha sido entregada, una persona que nos ha sido dada. No olvide, no es qué es el pacto, sino quién es el pacto y dónde debe estar puesta nuestra mirada. Miremoslo con claridad en Isaías, capítulo número 49, Isaías 49, en el versículo número 8. Miren lo que dice la Escritura. Así dijo Jehová, Isaías 49, 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, y para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Y a quién se está refiriendo que haría toda esa obra? Al Señor Jesús. ¿A quién fue el que el Señor dio por pacto al pueblo? Vuélvalo y léalo ahí en el versículo 8 conmigo. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo. No olvide, el pacto no es un escrito, el pacto es una persona que nos ha sido manifestada. De manera que cuando estamos hablando del nuevo pacto, estamos hablando de la vida de Dios impartida sobre cada uno de nosotros. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo número 3, en el versículo número 6.
porque hay algo que Dios desea ir obrando en nuestras vidas. No olvide que el tener información no me hace una persona espiritual, no me hace una persona que haya recibido vida dentro de mi corazón, aunque tenga mucha información acerca de lo que ha acontecido dentro de la Biblia, porque dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, el cual nos hizo asimismo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y cuando empezamos a mirar esto, nos damos cuenta que el mundo de Dios no es un mundo de reglas, sino es un mundo de vida. Es un mundo donde el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Mira que cada uno de nosotros, o muchas veces cuando uno habla con las personas, o muchos de nosotros llegamos pensando a la vida cristiana en términos de cuánto se nos prohíbe. Y muchas veces cuando uno le habla a alguien, muchas veces la primera pregunta ahí es: ¿qué es lo que prohíben allá en su iglesia? ¿Qué es lo que prohíben allá en el lugar donde usted se congrega? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Y entonces llegamos pensando en esos términos, en términos de cuántas cosas se me están prohibiendo. Pero mire lo hermoso, cuando la vida empieza a llegar a nuestro corazón, cuando la vida de Dios nos empieza a inundar, cuando la vida de Dios nos empieza a traspasar de una manera especial, empiezo a darme cuenta que no es un mundo de prohibiciones, sino que mi corazón estaba tan vacío, que estaba buscando en muchas cosas cómo llenarse, que estaba buscando en muchas cosas cómo ser saciado, y por eso se entregó a muchas cosas. Pero cuando empezó la vida de Dios a manifestarse, la vida de Dios empezó a saciarle de tal manera que ahora mira esas cosas y se da cuenta que no son prohibiciones, sino que cuando la vida de Dios empieza a llenar el corazón, no tiene necesidad de ellas. Porque la vida cristiana no se trata de una persona que esté ahí absteniéndose, le sabe la garganta licor y se está absteniendo porque es cristiano. No, se trata de que estoy encontrando a Dios y Dios se convierte en el tesoro y la vida de Dios me está llenando de tal manera que aunque me pusieran ahí el licor no me provoca, porque no me hace falta, no lo necesito, porque Dios es el que llena todo mi corazón. ¿Te das cuenta lo tremendo? Pudiéramos sacar muchas cosas. Recuerdo que hace algunos años, dentro de todas las cosas que uno va viviendo en los procesos como cristiano, todos los esfuerzos humanos y naturales que uno hace por cambiar, porque nos dedicamos muchas veces a muchos esfuerzos por cambiar, pero hacemos poco de lo que realmente nos cambia, y es tener intimidad con el Señor. La palabra de Dios dice que nosotros somos cambiados de gloria en gloria y de victoria en victoria, en la imagen de Él mismo, como mirando o siendo el reflejo de un espejo, pero allí en la presencia de Dios, por la acción de su Espíritu. Lo que más transforma nuestras vidas es pasar tiempo con Dios, pero muchas veces nos dedicamos más a los esfuerzos. De manera que en algún momento aprendimos, el predicador bajó, había arrancado la antena de su televisor, ese día estaba predicando en un tiempo donde la moda era predicar, que el televisor era el cajón del diablo, y eso se volvió como una generalidad dentro de la iglesia. Aquel día el pastor predicó acerca de renunciar a la televisión, y cada uno, cuando salió con esa palabra fresca, cada uno salimos a la casa a arrancar la antena al televisor y a deshacernos del televisor. El asunto es que muchas veces nos deshacemos de las cosas, pero no ha acontecido nada en nuestro corazón. Y de nada nos servía no tener televisor en la casa si después cada uno salía y donde hubiera una vitrina con un televisor prendido, ahí se chorreaban babas delante de ese televisor. De manera que aunque no se tuviera el televisor en la casa, el corazón estaba sediento de ese televisor. Y no es la vida, sino es la vida de Dios que Dios planeó para nosotros. Por eso no estamos hablando de un mundo de privaciones, sino estamos hablando de un mundo de plenitud, que es totalmente diferente. Porque si no, se me va a volver una cárcel peor. Tratar de ser cristiano en mis fuerzas, ni en mis capacidades, no. Es la vida de Dios llenando tu corazón. Es la vida de Dios trayendo plenitud a tu vida. Por eso, la mayor invitación y lo más importante como cristianos es nuestra relación con el Señor. ¿A qué hemos estado nosotros acostumbrados en nuestro caminar?
Nosotros en nuestra vieja naturaleza estábamos acostumbrados más a la letra. Y muchas veces podemos examinar en este tiempo que muchas veces estamos más acostumbrados a la letra que a la vida del Espíritu. Estamos más acostumbrados a una estructura que a la vida del Espíritu. Entonces por eso nos gusta que nos den oraciones hechas, para que yo las memorice y las hago, porque me gusta la letra, me gusta ese tipo de cosas. Me gusta la letra, por eso me gusta que me den 5 pasos de cómo hacer algo, porque yo quiero es que me muestren cómo hacer algo, pero no que me muestren cómo es recibir vida en nuestro corazón, cómo recibir vida dentro de mi ser, cómo recibir vida dentro de mi ser. Estoy dispuesto a hacer todo lo que me indiquen y hacerlo al pie de la letra, pero al hacer algo al pie de la letra no va a producir vida dentro de mi corazón y no va a producir vida dentro de mi ser. Mirémoslo en una relación natural y en una relación entre dos personas. Digamos que te casas, formas una relación, te unes en el vínculo del matrimonio y todos los días lo que tienes para edificar tu matrimonio es un manual que te conseguiste, y en el manual tiene todos los pasos de cómo ser esposo. Entonces te dedicas a seguir la letra como está en el manual para ser un buen esposo. Entonces te levantas y ahí la primera instrucción que dice es: mira a tu esposa y dile que está bonita. Entonces usted leyó en el libro y dice que está bonita. Ahí dice a las 10 de la mañana dígale que la amas. Entonces está esperando que sean las 10 de la mañana para ir a decirle que la ama. Y empieza a seguir la letra, y cuando menos piense se va a dar cuenta que está viviendo en una relación muerta, que está viviendo en una relación que, aunque esté haciendo los pasos correctos, simplemente se está dedicando a un formalismo, pero no está aconteciendo nada dentro de su corazón y dentro de su vida. Por eso el Señor dice que nos hizo ministros de un nuevo pacto, donde lo que están siendo impartido sobre nosotros no son meras instrucciones. Lo que está siendo impartido sobre nosotros en el nuevo pacto es la vida gloriosa de Jesucristo. Por eso Dios no desea que nuestra vida esté encasillada. A veces nosotros estamos buscando encasillar la vida de una persona, diciéndole cómo tiene que orar, a qué horas tiene que orar, cómo tiene que leer la Biblia, cómo es que lo tiene que hacer, y terminamos encasillados en ese modelo y terminamos en solo letra y no viviendo la vida del Espíritu, no viviendo una relación donde el corazón esté latiendo por el Señor. Si nosotros miramos cuando Jesús en su primer venida hace su manifestación, vemos un pueblo demasiado pegado a la letra. Un pueblo que dice: yo ayuno 2 veces por semana. Un pueblo que dice: doy diezmos de todo lo que doy. Es más, soy celoso en la forma en cómo diezmo, en la forma en cómo lo hago. No soy como los demás. Pero cuando vino la vida misma delante de ellos, la despreciaron. La letra estaba tan fuerte en sus corazones que ellos preferían seguir reglas que les fuera hecho un depósito en su corazón. Pero el nuevo pacto no nos habla de un mundo de reglas. Nos habla de un mundo de impartición, donde Dios está depositando de la vida de Él en nosotros. Y cuando la vida de Dios es depositada en nosotros, nos vamos a dar cuenta que esa vida de Dios va produciendo que podamos caminar a la luz de la palabra del Señor, que podamos caminar a la luz de obedecer al Señor. Amados, un matrimonio no funciona porque siga un manual para hacer las cosas correctas. Un matrimonio funciona cuando la base de ese matrimonio es el amor. Cuando Dios imparte de su vida a nosotros, es para llevarnos a una unión de amor con Él, a una unión de vida con su presencia, a una unión de vida con su corazón. Porque si no, se nos vuelve una relación de costumbre. ¿Cuántos matrimonios lo que viven es una relación no de amor, sino de costumbre? Se acostumbraron a estar juntos, se acostumbraron a charlar juntos, se acostumbraron a pasar tiempo juntos, a hacer actividades juntos. Pero la pregunta es, si se le dijera a cada uno: pero ama al otro, dice: la verdad es que me gusta estar, si no está lo extraño, si no está me hace falta. Es una relación de costumbre, y es una relación que la costumbre hizo que hace rato estuviera muerta. Y esa no es la relación que Dios quiere. Dios no quiere una relación muerta, que la costumbre la ha apagado, la ha enfriado y la ha vuelto mecánica. Ese no es el deseo de Dios. Dios desea impartir vida para que nosotros estemos viviendo permanentemente con Dios, que sea que salgamos, que entremos, que nos acostemos, que nos levantemos, que estemos en el campo, en la ciudad, estemos experimentando esa Dios, estemos percibiendo hacia el Señor de una manera muy especial. Miren lo que dice Hechos capítulo número 7,
versículo número 22. Porque este pacto que es Jesús, el pacto, no olvide que el pacto es una persona. Este pacto que es Jesús, que es vida, la vida que va a ser impartida por nosotros, hacia nosotros, es una seguridad maravillosa para nuestro corazón. Dice Hebreos 7:22, por tanto Jesús, no olvide el pacto. Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire lo hermoso, es un mejor pacto por aquel que lo respalda, por aquel que lo sostiene. La Escritura dice que el fiador de este pacto es Jesús mismo. Y no olvide que un fiador es el que se compromete a pagar por ti cuando tú no puedes pagar. El que se compromete a asumir la deuda que tú tienes, pero tú no tienes la capacidad de responder por ella. Y miren lo hermoso. ¿Sabe por qué Él es nuestro fiador? Porque nosotros teníamos una deuda para con Dios que era impagable. En aquella parábola o en aquel ejemplo que el Señor colocó acerca de los dos deudores, de que fue presentado uno que le debía 10,000 talentos al rey, y que como no podía pagar su deuda, fue ordenado que se le vendiera su esposa y su familia para hacerle algún abono a la deuda. Necesariamente nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene frente a Dios una deuda impagable. Pero ¿quién salió por fiador de esa deuda? ¿Quién salió a asumir esa deuda? El pacto que nos ha sido dado, el pacto nuestro, Jesús. Por tanto Jesús, dice acá, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque en ese pacto es donde Él mismo sale a entregar su vida en favor nuestro. Y el Señor mismo empezó a afirmar la garantía de ese pacto. Es Él mismo. Cuando estaba allí para celebrar la última Pascua y la primer cena con sus discípulos, cuando se sentó y partió el pan y lo repartió entre sus discípulos, y después tomó la copa y la repartió entre sus discípulos, dice ahí Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Cuál sería la garantía de este nuevo pacto? La sangre del mismo. Con su propia sangre Él iba a sellar este pacto maravilloso. Y mire lo hermoso que le estaba diciendo ahora. Este nuevo pacto no es qué puede hacer el hombre para agradar a Dios, sino este nuevo pacto es Dios mismo haciendo una obra, impartiendo del mismo en el hombre para Dios mismo, hacer al hombre agradable para Él. Esto es un milagro extraordinario. Dios mismo ha dispuesto proveer de Él para hacerme agradable a Él. Esto es maravilloso y es especial. Miren lo que dice ahí Hebreos capítulo número 8, versículo número 8. Hebreos 8:8. Dice la Escritura, recordándonos algo que Dios ha prometido. Y no olvide que las promesas de Dios que Dios ha hecho las cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta porción que vamos a leer de aquí, el Señor ya la había hablado a través del profeta Jeremías. Ahí está en el capítulo 31, verso 31. La misma porción. Y mira lo que dice la Escritura. Porque reprendiéndolos, dice, o sea, les está llamando la atención, les está exhortando sobre algo que Dios ha dispuesto, pero que tal vez ellos no se han dispuesto para mirarlo, para abrazarlo, para tenerlo en su corazón. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Allá en el libro del profeta Jeremías no dice y yo me desentendí de ellos, sino que allá dice aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué fue lo que no entendieron ellos allí en lo que Dios estaba haciendo? Que Dios quería con ellos era una relación. Por eso Él dice, y no entendieron que yo me les estaba mostrando como esposo.
y no entendieron que yo me les estaba mostrando a ellos, era como un marido, para que ellos tuvieran una relación conmigo. ¿De dónde se quedaron ellos? En la letra, y no quisieron entrar a la impartición de vida. Pero dice en el verso número 10, aquí de Hebreos, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Te das cuenta lo hermoso? ¿Qué está haciendo Dios? Impartiendo de su propia vida. Dios mismo está grabando de Él en cada uno de nosotros. Pondrá sus leyes en nuestro pensamiento y sobre nuestro corazón Él mismo las escribirá. Mire lo hermoso. Y dice el verso número 11. Mire hacia dónde Dios nos está conduciendo en el nuevo pacto. Por eso todo lo de la vida cristiana se trata de una relación íntima con el Señor, a la que tantas veces la iglesia queremos evitar como Israel, que Dios se les mostró como marido, pero ellos no quisieron corresponder al amor que Él les mostró. No quisieron corresponder, se quedaron en la letra. Pero ahora Dios nos ha dado el pacto. El pacto es una persona. ¿Quién es el pacto? Jesús. Y nos ha dado a Jesús porque dice en el verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Miren lo hermoso. Y yo seré, dijo en el verso número 10, a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En ese nuevo pacto Dios ha dispuesto que esa impartición de vida sea para llevarnos a una relación íntima, profunda, a una relación corazón a corazón con el Señor, donde tu corazón está escuchando el palpitar del corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Porque es un mejor pacto. Porque no es algo que yo pueda cumplir, es algo que Él ha dispuesto a hacer en mí. Yo no puedo grabar sus palabras en mi corazón, pero Él, a través de su Espíritu, sí las puede grabar dentro de mi vida y dentro de todo mi ser. ¿Y sabe por qué? Porque mire lo que dice el verso número 12. Porque este pacto no solamente está haciendo una obra de impartición, sino que este pacto ha hecho posible que nada me impida acceder a la vida gloriosa de Dios. Porque dice el verso 12, porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mira lo hermoso, nunca más se acordará de todas las cosas porque producirá una limpieza. ¿Qué es lo que sustenta este pacto? La promesa de Dios. No lo que puede hacer el ser humano, sino lo que Dios mismo ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas, seguirá obrando en nuestros corazones. ¿De qué depende este nuevo pacto? No depende de la capacidad humana, depende absolutamente del poder de Dios, de los recursos de Dios, la vida de Dios siendo impartida en cada uno de nosotros para que yo entre en una relación profunda con Él, en una relación íntima con Él. Esto es lo que Dios quería. Si nos remontamos un poquito al huerto del Edén, hay una cosa estelar allí. Ayer compartíamos con unos amigos pastores un tema, estábamos estudiando y hablamos un poco acerca de esto hermoso, de para qué Dios imparte vida sobre nosotros. Y no pierdas este detalle tan precioso. Porque cuando Dios hacía al hombre, ahí en Génesis, en el capítulo número 2, en el verso número 7, dice que el Señor tomó al polvo de la tierra, hizo al hombre, y fue el hombre un ser viviente. Pero cuando el Señor termina la creación, no olvide que cada día Dios hacía algo y decía que era bueno, pero en el último día, cuando hizo al hombre, dice que después de que miró lo que había hecho, dice, y fue bueno en gran manera. O sea, que el haber hecho al hombre significó para Dios algo de mayor valor que todo lo que había hecho, aunque todo lo que había hecho era bueno. Pero haber hecho al hombre significó para el corazón de Dios algo diferente. Dios se estremeció haciendo al hombre. Dios se estremeció haciendo al hombre de una manera especial. Pero ahora Dios se propone permitirle al hombre ser partícipe de lo que él experimentó cuando lo hizo. De manera que ahora toma a Adán y le hace caer en profundo sueño, y de una costilla de Adán
saca una parte y de ahí forma la mujer y se la trajo a Adán. Ahora, ¿de dónde salió Eva? De Adán. ¿De dónde salió Adán? De Dios. Y Dios lo está haciendo partícipe. Pero cuando Adán ve a Eva, ahora Dios le permite participar en algo de lo que Dios experimentó en su corazón cuando hizo al hombre. Cuando Adán ve a Eva, expresa un poema maravilloso. Esta hora será llamada varona. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora, Adán, al ver a Eva, se estaba estremeciendo en su corazón al ver que ella era parte de él. ¿Y sabe qué le estaba diciendo el Señor con ese mensaje? Adán, lo que sentiste al ver a Eva es lo que quiero que empieces a sentir cuando me veas a mí. Que cuando me veas a mí, no digas, Él es carne de mi carne, Él es hueso de mis huesos, sino que al verme a mí, tu corazón se estremezca y diga, es que yo soy carne de su carne, yo soy hueso de sus huesos, porque yo salí de Él, salí de su corazón. ¿De dónde salió la iglesia? Del costado de Jesús, allí en la cruz del Calvario, para que haya una iglesia que pueda llegar a decir aquellas frases profundas de Cantares, el corazón de Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Te das cuenta? ¿A dónde nos va conduciendo el nuevo pacto? No a letra, sino a vida, a una vida que me une íntimamente a Dios, a una vida que me apega al corazón de Dios, a una vida que me hace uno con el Señor, a una vida que me hace uno con el Creador, a una vida impartida sobre todo mi corazón, a una vida impartida sobre todo mi ser, para que estemos delante de Él. Así como el Creador se estremecieu en el huerto del Edén, haciendo al hombre, y después le mostró al hombre cómo deseaba que al conocer a Dios se estremeciera. Amados, si vamos al monte Calvario, en el monte Calvario, todo Dios se estremeció. Y se estremeció de amor por ti y de amor por mí, para alcanzarnos de una manera tan extraordinaria, para que ahora nuestro corazón, al ver el amor con que Dios nos ha amado, se volque y se estremezca de amor por el Creador, se estremezca de amor por aquel que lo ha amado con amor eterno, con aquel que con su sangre ha sellado un pacto nuevo, de aquel que, como leíamos ahora, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Me va a presentar delante de Él como alguien limpio, para que nada nos impida fundirnos en un idilio de amor eternamente para siempre. Ese pacto precioso y maravilloso es un pacto eterno que jamás terminará. Hebreos capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13, versículo número 20. Mira lo que dice la Escritura. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. No olvide que el primer pacto era temporal, terminó, cesó. Pero ahora el que Dios ha traído, esa impartición de vida, es algo que no va a cesar. Ese pacto ha sido posible por la sangre del Cordero, que ha sellado un pacto que es para siempre. Y esa vida impartida sobre nosotros, dice el verso 21, nos capacita, os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Mire lo hermoso, lo que Dios ha hecho jamás se desvanecerá, jamás desaparecerá, porque nos ha provisto una vida que es eterna, que no cesa, que no termina, que no deja de ser. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Esta vida está en nuestro Salvador, como lo ha dado testimonio en la Escritura. El apóstol Juan dijo, la vida que estaba con el Padre se nos manifestó y la hemos visto. Esto es hermoso. Y la hemos visto. Esa vida impartida se va a ir siendo visible en cada una de nuestras vidas y nos va a sujetar a la perfecta voluntad de Dios.
Lo que la ley no pudo, lo que en el primer pacto no fue posible, ahora en este que es mejor, es posible. Porque la ley no pudo hacer que yo caminara en la voluntad de Dios. Pero la vida de Cristo que ahora es depositada en mí, hace posible que yo pueda caminar y que todo lo que le agrada a Él pueda ser establecido en mí. Como leímos ahí en Hebreos terminando, donde dice la Escritura, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Estas son palabras hermosas. Él obrando cada día en mí para hacerme agradable a Él. Tan hermoso. Él puliendo esta vasija. Él tomando esta vasija de barro y moldeándola a su gusto, conforme al deseo de su corazón, para que toda esta vasija lo refleje a Él, para que toda esta vasija tenga su olor, su carácter, su naturaleza, su vida preciosa y maravillosa. ¿Te das cuenta? Lo hermoso. Este pacto es hermoso y es algo en lo que necesitamos profundizar, porque es un pacto que ya no es por el esfuerzo humano, pero que lo recibo por creer, que lo recibo por poner los ojos en Jesús, por abrazar ese tesoro maravilloso que me ha sido otorgado por Dios. No olvide que el que estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra, y eso es lo que Dios desea, que intimemos con Él, lo veamos a Él y lo escuchemos a Él, atrayéndonos hacia su corazón cada día. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche, muchas gracias por guiarnos, por expresarnos tu amor, tu vida, por expresarnos tu sabiduría. Muchas gracias, oh Dios, porque nos estás conduciendo de tal manera que podamos ir siendo permeados por esta vida tuya, Señor, que es el lenguaje del amor, que ha sido un lenguaje extraño para nosotros, ahora empiece a ser un lenguaje que va permeando nuestro corazón. En ese nuevo pacto, lo que tú has impartido de tu vida sobre nosotros, esa vida que va a operar en nosotros absolutamente todo, Dios de los cielos, para que nosotros descansemos, es en lo que tú has hecho, y abracemos y nos apropiemos en nuestro corazón de lo que tú has hecho, de lo que tú nos estás dando a conocer, de lo que tú nos estás mostrando, del pacto que nos has dado, porque has dicho que has dado a Cristo por pacto al pueblo, Señor, que ya entendemos y tenemos un poco de luz, que no se trata de letra, que no se trata de reglas, que no se trata, oh Dios de los cielos, de seguir un itinerario simplemente, que se trata es de una vida que está siendo depositada en mí, que este pacto ha hecho posible, Señor, que la entrega de Cristo, lo que haya impartido sobre mi vida, sea su propia vida. La Escritura dice que en la sangre está la vida, y lo que fue derramado allí en la cruz del Calvario fue tu sangre, y con lo que has cubierto nuestras vidas para limpiar, para sanar nuestra herida de muerte, ha sido tu sangre. Lo que impartiste allí en la cruz del Calvario fue vida sobre nosotros, como dijiste allá a los discípulos en aquella primer cena, que esa sangre era la sangre del nuevo pacto, en el cual iban a ser redimidos todos nuestros pecados, la sangre de nuestra redención, el pago de nuestras maldades, para que ahora esa vida nos acerque al corazón del Padre. Señor, permítenos apreciar y ver cada día la realidad de todas estas cosas y de todo este tesoro maravilloso que tú nos vas permitiendo percibir a través de tu palabra, Señor. Te pido que nos des luz, Señor. Hay cosas difíciles tal vez de entender, de asimilar, porque no son un lenguaje al que estemos acostumbrados. Pero permite, Señor, que estemos ahí dispuestos para que nos vayas permeando, para decirte, Señor, tal vez hay cosas que no entiendo, pero aquí estoy, enséñame. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, Señor. Porque llegaremos, como has dicho en tu palabra, has prometido, donde no tendremos que decirle a otro, conoce al Señor, porque cada uno le conocerá y cada uno será enseñado por Dios mismo, Señor. Padre, gracias. Bendigo en tu nombre a todo tu pueblo y te pido que nos ayudes a seguir perseverando todos los días, Señor amado, seguir perseverando todos los días en la búsqueda de tu presencia y de tu corazón. Guarda cada hermano y guarda cada vida. Los bendigo en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén, Señor.
Aleluya, amados. Dios los bendiga. Qué bueno poder reunirnos hoy miércoles en la noche, que podamos escudriñar todas estas cosas y pedirle al Señor que nos permita ver el tesoro invaluable, que es poder encontrarlo a Él, poder verlo y oírlo a través de su palabra. Igualmente, no olvides que nos volvemos a ver en transmisión en vivo el próximo domingo. El próximo domingo, al finalizar la reunión, vamos a estar celebrando la Cena del Señor para que prepares los implementos, prepares tu corazón y bueno, sea un momento especial y estar en las manos de Dios. Así que un abrazo inmenso, mis amados, Dios los bendiga, los guarde y los fortalezca siempre.